Amados hermanos y hermanas, lo que voy a contarles hoy es algo que supera toda comprensión. Hace 3 años en Lagos, Nigeria, yo fui testigo de algo que cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Robin Baltasar, tengo 34 años, y hoy soy pastor evangelista. Pero lo que muchos no saben es que antes de servir a Dios, yo era el hombre encargado de ejecutar, fusilar y hasta quemar vivos a cristianos para una milicia extremista. Era 2018, en una aldea al norte de Lagos. Mi comandante Ibrahim había ordenado algo que haría temblar a toda la región: hervir vivos a 3 cristianos en una olla gigante frente a 300 personas. Y yo era el encargado de ejecutar esa orden. Pero lo que pasó ese día a las 2:47 de la tarde cambió no solo mi vida, sino la de 187 hombres armados que estaban listos para matar. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas que Él es real, que su poder no conoce límites, y que ninguna fuerza en la tierra puede detener su voluntad. Prepárate, porque lo que realmente ocurrió dentro de esa olla hirviendo es absolutamente inexplicable. Déjame llevarte al norte de Nigeria, a 47 kilómetros de Lagos. La aldea se llamaba Ikeja. El aire en ese lugar siempre olía a tierra seca mezclada con el humo de las fogatas que las familias usaban para cocinar. La temperatura ese día alcanzaba los 38 grados centígrados. El polvo rojizo cubría las calles sin pavimentar, y el sonido de las cabras balando se mezclaba con el murmullo constante de los generadores eléctricos que funcionaban día y noche. Yo había llegado a esa región 3 años antes. Mi nombre completo es Robin Baltasar Nkrumah. Nací en una familia musulmana en el norte, pero cuando tenía 19 años, el comandante Ibrahim me reclutó para su milicia. No voy a mentirles, yo no fui obligado, yo elegí ese camino. Creí en lo que nos enseñaban, que los cristianos eran una plaga que debía ser eliminada de nuestra tierra. Durante 5 años participé en 23 operaciones. Quemamos 11 iglesias, ejecutamos a 34 pastores, secuestramos a 67 misioneros extranjeros y locales. Yo personalmente maté a 9 hombres y 4 mujeres. Algunos fueron fusilados, otros quemados vivos. Nunca sentí remordimiento. Creía que estaba sirviendo a Dios. Pero en mayo de 2018, el comandante Ibrahim convocó a una reunión especial. Éramos 215 hombres armados reunidos en un campamento oculto en las colinas. Ibrahim tenía 52 años, una cicatriz profunda que le cruzaba el rostro desde la frente hasta la barbilla, y una voz que retumbaba como un trueno cuando hablaba. Ese día nos dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que necesitábamos enviar un mensaje más fuerte, que las ejecuciones rápidas ya no asustaban a los cristianos, que necesitábamos algo que hiciera temblar no solo a Ikeja, sino a toda Nigeria. Ibrahim había mandado construir una olla gigante de hierro. Medía 2 metros de diámetro y 1.5 metros de profundidad. Pesaba 340 kilogramos. Había sido forjada específicamente para este propósito: hervir seres humanos vivos. Cuando vi esa olla por primera vez, incluso yo, que había visto tanta muerte, sentí algo extraño en mi estómago. Ibrahim me miró directamente a los ojos y me dijo: Robin, tú estarás a cargo del fuego. Tú te asegurarás de que el aceite alcance los 180 grados centígrados. Tú verás cómo estos infieles mueren lentamente. Yo acepté sin dudar. Me sentí honrado de que me eligiera para esa tarea. Pero lo que no sabía era que Dios ya tenía otros planes para mí. 3 días antes de la ejecución, capturamos a 3 cristianos en una redada en una pequeña iglesia subterránea a 15 kilómetros de Ikeja. El primero era el pastor Samuel Adeyemi, 47 años, originario de Abuja. Tenía 3 hijos y una esposa que lograron escapar durante el ataque. Samuel había plantado 7 iglesias en zonas peligrosas del norte. Los registros que encontramos en su teléfono mostraban que había bautizado a 312 personas en los últimos 2 años.
La segunda era una misionera estadounidense llamada Rachel Thompson, 29 años, de Texas. Había llegado a Nigeria apenas 8 meses antes. Su familia no sabía que estaba en una zona de guerra. Rachel trabajaba enseñando a leer a niños en aldeas remotas, pero también compartía el Evangelio en secreto. En su mochila encontramos 45 Biblias en idioma Hausa. El tercero era un joven nigeriano llamado David Okonkwo, 22 años. Era estudiante de medicina en la Universidad de Lagos, pero cada fin de semana viajaba al norte para servir en iglesias perseguidas. David había sido torturado 2 veces antes por otros grupos extremistas, pero siempre regresaba. Su cuerpo ya tenía cicatrices de quemaduras anteriores en los brazos y el pecho. Los 3 fueron encadenados en un cobertizo sin ventanas durante esos 3 días. Yo fui uno de los guardias asignados para vigilarlos. Y aquí es donde la historia comienza a volverse extraña, hermanos. Durante esos 3 días, esos 3 prisioneros hicieron algo que nunca había visto en ningún otro rehén. No suplicaron por sus vidas, no lloraron, no intentaron negociar. Lo único que hicieron fue orar y cantar. Cantaban himnos en inglés y en yoruba. Oraban en voz alta por nosotros, sus captores. Rachel oraba específicamente por mí. Yo estaba parado afuera del cobertizo sosteniendo mi AK-47 y podía escucharla decir: «Padre, sé que el hombre que vigila esta puerta tiene un corazón que tú puedes transformar. Tócalo, Señor. Muéstrale tu amor». La primera vez que la escuché orar así, sentí rabia. Quise entrar y golpearla, pero algo me detuvo. Una sensación extraña que no puedo explicar. El pastor Samuel oraba por el comandante Ibrahim. Decía: «Señor Jesús, tú moriste por Ibrahim también. Sé que detrás de ese rostro duro hay un hombre que necesita tu misericordia. Revélate a él de una manera poderosa». Y David, el joven, oraba por Nigeria completa. Oraba por paz, por reconciliación, por un avivamiento espiritual que barriera toda la nación. Yo reporté esto a Ibrahim. Le dije que los prisioneros estaban actuando de manera extraña, que parecían no tener miedo. Ibrahim se rió. Me dijo: «Eso es perfecto, Robin. Su Dios no va a salvarlos. Cuando estén gritando dentro de esa olla, todo el mundo verá que su fe es inútil». Pero lo que ninguno de nosotros sabía era que esas oraciones estaban siendo escuchadas en el cielo. La noche antes de la ejecución, algo muy extraño sucedió. Yo tuve un sueño. En ese sueño, vi a mi madre. Mi madre había muerto cuando yo tenía 12 años, o al menos eso me habían dicho. En el sueño, ella estaba parada frente a mí, vestida de blanco, y me decía: «Robin, mañana vas a ver el poder del Dios vivo. No tengas miedo, Él te va a rescatar». Me desperté sudando a las 3:30 de la madrugada. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me iba a dar un infarto. Intenté sacudirme ese sueño de la cabeza, pero no podía. La imagen de mi madre seguía ahí, tan real como si realmente la hubiera visto. No le conté a nadie sobre ese sueño. Pensé que era solo mi mente jugándome una mala pasada. A las 11:00 de la mañana del 15 de mayo de 2018, comenzaron los preparativos. La olla gigante fue colocada en el centro de la plaza principal de Ikeja. Ibrahim había ordenado que todos los habitantes de la aldea fueran obligados a presenciar la ejecución. 300 personas fueron reunidas a punta de rifle. Hombres, mujeres, niños, ancianos. Todos de pie bajo el sol abrasador, rodeando la olla. Yo estaba a cargo de preparar el fuego. Usamos madera seca de acacia y agregamos diésel para que las llamas fueran más intensas. A las 12:45 p.m. comenzamos a llenar la olla con aceite de palma. Se necesitaron 180 litros de aceite para llenarla hasta la mitad. El olor del aceite calentándose era nauseabundo, dulzón pero repugnante a la vez. 15 de mis compañeros alimentaban el fuego constantemente. Las llamas lamían los lados de la olla, produciendo un sonido crepitante. Yo tenía un termómetro industrial para medir la temperatura del aceite.
A la 1:30 p.m., el aceite había alcanzado 120 grados. A las 2:00 p.m., 150 grados. A las 2:30 p.m., 175 grados. Ibrahim dio la orden de traer a los prisioneros cuando el aceite llegara exactamente a 180 grados centígrados. A las 2:43 p.m., el termómetro marcó 180 grados. El aceite burbujeaba violentamente. Cualquier cosa que cayera ahí se quemaría instantáneamente. Ibrahim gritó: «¡Tráiganlos!». Los 3 cristianos fueron sacados del cobertizo. Estaban encadenados de las manos, pero sus rostros no mostraban terror. El pastor Samuel caminaba al frente. Rachel iba en el medio. David cerraba la fila. Los 3 caminaban despacio, pero con dignidad. La multitud estaba en silencio absoluto. Algunos lloraban en silencio. Otros desviaban la mirada. Pero nadie se atrevía a protestar. Todos sabían que cualquier objeción significaría unirse a los prisioneros en esa olla. Ibrahim se paró frente a los 3 y les dio una última oportunidad. Les dijo: «Si niegan a su Jesús ahora mismo, si juran lealtad a nuestro Dios, los dejaremos vivir. Si no lo hacen, morirán de la forma más dolorosa que un ser humano puede experimentar». El pastor Samuel fue el primero en hablar. Con voz firme pero gentil, dijo: «Comandante Ibrahim, no puedo negar a aquel que dio su vida por mí. Jesús murió en una cruz para salvarte a ti también. Él te ama, y yo oro para que un día puedas conocer ese amor». Rachel habló después. Ella dijo en un español entrecortado: «No tengo miedo de morir porque sé a dónde voy, pero oro para que tú y tus hombres no tengan que enfrentar la eternidad sin Cristo». David, el joven, miró directamente a Ibrahim y dijo algo que nunca olvidaré: «Comandante, Dios ya me mostró en un sueño que Él va a hacer algo hoy que cambiará tu vida para siempre. Voy a orar por ti mientras estoy en esa olla». Ibrahim escupió al suelo, gritó a sus hombres: «¡Métanlos!». 6 hombres agarraron al pastor Samuel. Él no resistió. Lo levantaron y lo colocaron de pie dentro de la olla. El aceite le llegaba hasta el pecho. Yo esperaba escucharlo gritar de inmediato. El aceite a 180 grados debería haberle arrancado la piel en segundos. Pero no gritó. Luego metieron a Rachel. La colocaron junto a Samuel. El aceite hirviendo rodeaba sus cuerpos. Pero ella tampoco gritó. Finalmente metieron a David. Los 3 estaban ahora de pie dentro de la olla, sumergidos hasta el pecho en aceite hirviendo a 180 grados centígrados. Y entonces sucedió algo que me heló la sangre. En lugar de gritar, los 3 comenzaron a cantar. Cantaban en español, pero de alguna manera yo podía entender cada palabra. Cantaban: «Cuán grande es Él, cuán grande es Él». Mi corazón entona la canción: «Cuán grande es Él». Sus voces eran claras, fuertes, llenas de paz. No había dolor en sus rostros. No había sufrimiento. Sus ojos estaban cerrados, sus manos levantadas al cielo, y cantaban como si estuvieran en medio de un culto de adoración. Yo solté el palo con el que estaba avivando el fuego. Mi boca se abrió, pero no podía hablar. Miré a mis compañeros a mi alrededor. Todos tenían la misma expresión de shock absoluto en sus rostros. Ibrahim gritó: «¡Más fuego! ¡Aumenten la temperatura!». 3 hombres más agregaron leña y diésel. Las llamas crecieron hasta alcanzar casi 1 metro de altura. El termómetro ahora marcaba 195 grados centígrados, pero los 3 cristianos seguían cantando. Ahora cantaban otro himno: «Es Cristo quien por mí murió, y al cielo me elevó, y al cielo me elevó». La multitud de 300 personas comenzó a murmurar. Algunos cayeron de rodillas. Una anciana gritó: «Es un milagro. Dios está con ellos». Ibrahim sacó su pistola y disparó al aire. «Silencio, todo silencio». Pero no podía silenciar lo que todos estábamos viendo. Los 3 cristianos llevaban ya 8 minutos dentro de la olla. El aceite seguía burbujeando a su alrededor, pero sus cuerpos no mostraban ninguna quemadura, ninguna ampolla, ningún daño.
Yo me acerqué más a la olla. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que estaba pasando, y lo que vi me dejó sin aliento. El aceite hirviendo rodeaba sus cuerpos, pero había como una capa invisible entre el aceite y su piel. Era como si una barrera de aire o de luz protegiera cada centímetro de sus cuerpos. Y sus rostros, hermanos, sus rostros brillaban. No es una metáfora. Literalmente brillaban con una luz dorada suave que no venía del sol ni del fuego. El pastor Samuel abrió los ojos y me miró directamente. Me sonrió, y me dijo, Dios te ama, Robin. Él tiene un plan para tu vida. ¿Cómo sabía mi nombre? Yo nunca se lo había dicho. Los 3 prisioneros seguían con los ojos vendados cuando fueron capturados. Nunca escuchó a nadie llamarme por mi nombre. Mis piernas comenzaron a temblar. Sentí algo caliente bajar por mis mejillas. Estaba llorando. Yo, Robin Baltasar, el ejecutor que había matado a 13 personas, estaba llorando como un niño. Rachel abrió los ojos también. Ella me miró y dijo en perfecto español, Jesús te está llamando. Hoy es tu día de salvación. David, el joven, empezó a profetizar. Dijo en voz alta, para que todos escucharan, el Señor dice, hoy en este lugar 187 hombres que vinieron a matar van a doblar sus rodillas ante mí. El líder que ordenó esta ejecución se convertirá en mi siervo, y el hombre encargado del fuego predicará mi evangelio a miles. A las 2:59 p.m., habían pasado ya 17 minutos desde que los 3 cristianos fueron sumergidos en el aceite hirviendo. 17 minutos, y ninguno de ellos mostraba dolor. Ninguno tenía quemaduras. Seguían cantando, seguían adorando, seguían brillando. Hermanos, en este momento necesito pausar y pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios llenó ese lugar de una manera que nunca había experimentado en mi vida. A las 3:02 p.m., algo comenzó a suceder en el ambiente. La temperatura alrededor de la olla comenzó a descender. No de forma gradual, sino abruptamente. Yo, que estaba parado a menos de 2 metros del fuego más intenso que habíamos avivado, de repente sentí frío. Un frío que me recorrió todo el cuerpo. El cielo, que había estado despejado toda la mañana, comenzó a oscurecerse. Pero no eran nubes normales. Era como si una sombra gigante estuviera descendiendo sobre nosotros, pero al mismo tiempo había destellos de luz dorada atravesando esa sombra. Uno de los niños en la multitud, un pequeño de unos 6 años llamado Emeka, gritó, «¡Mamá, mira! Hay ángeles alrededor de la olla. Son gigantes». Su madre intentó callarlo, pero otros niños comenzaron a señalar al cielo y alrededor de la olla. Una niña de 8 años gritó, «Son 3. Hay 3 ángeles parados en el aceite con ellos». Los adultos no podíamos ver lo que los niños veían, pero podíamos sentir algo. Una presencia poderosa, abrumadora, que nos hacía difícil hasta respirar. El aire se sentía pesado, cargado, como si la atmósfera misma se hubiera vuelto densa. Ibrahim estaba a mi lado derecho. Yo lo miré y vi que su rostro había perdido todo color. Su mano temblaba sosteniendo la pistola. Por primera vez en los 5 años que lo conocía, vi miedo en los ojos del comandante Ibrahim.
Él dio un paso hacia la olla, luego otro. Sacó un palo largo de metal que usábamos para remover el aceite y lo metió en la olla, empujando hacia el pastor Samuel. Quería verificar si realmente el aceite estaba caliente o si de alguna forma nos habían engañado. La punta del palo de metal tocó el hombro del pastor Samuel, y en ese instante, Ibrahim gritó y soltó el palo. Cayó de rodillas al suelo, temblando. Sus ojos estaban abiertos de par en par, mirando algo que solo él podía ver. «Lo veo», susurró Ibrahim. «Lo veo. Está aquí. Jesús está aquí». Sus palabras hicieron eco en el silencio absoluto que había caído sobre la plaza. 215 hombres armados, entrenados para matar sin misericordia. Nos quedamos paralizados. Ibrahim comenzó a llorar. No un llanto silencioso, sino un llanto profundo, gutural, que salía desde lo más profundo de su alma. Lloraba como un niño, con todo su cuerpo sacudiéndose. Se arrancó el turbante de la cabeza y lo tiró al suelo. Se golpeaba el pecho con ambas manos. «Perdóname», gritaba. «Perdóname, Jesús, yo no sabía, no entendía». Y entonces, hermanos, algo que nunca olvidaré hasta el día que muera, una voz. No era una voz audible como la que escuchas con tus oídos. Era una voz que resonaba en tu espíritu, en tu mente, en cada fibra de tu ser. Era suave pero poderosa, gentil pero absolutamente autoritativa. La voz dijo: «Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Yo soy el Alfa y la Omega, y hoy he venido a mostrar mi gloria en este lugar, para que todos sepan que yo soy Dios». Todos la escuchamos. Los 215 hombres armados, las 300 personas de la aldea, los niños, los ancianos. Todos escuchamos esa voz al mismo tiempo. Yo caí de rodillas. No fue una decisión consciente. Mis piernas simplemente cedieron bajo el peso de la presencia que llenaba ese lugar. Mis manos temblaban. Mi AK-47 cayó al suelo con un ruido metálico. Miré hacia la olla y vi que los 3 cristianos ahora tenían los brazos extendidos hacia el cielo. Ya no cantaban. Estaban en silencio, con lágrimas corriendo por sus rostros, pero eran lágrimas de gozo, no de dolor. El pastor Samuel habló con una voz que no parecía completamente suya. «El Señor dice: saquen a mis hijos de esta olla, porque el fuego que está en ellos es mayor que el fuego que está alrededor de ellos». 2 de mis compañeros, Aminu y Usman, se acercaron temblorosos a la olla, extendieron sus manos para sacar al pastor Samuel. Tocaron su ropa empapada en aceite hirviendo y gritaron de sorpresa. «Está fría», gritó Aminu. «La ropa está fría. No quema». Entre varios hombres sacaron a los 3 cristianos de la olla. Los colocaron en el suelo. Todos nos apiñamos para ver sus cuerpos. Yo empujé a varios para llegar al frente. Hermanos, lo que vi desafía toda lógica humana. No había una sola quemadura en sus cuerpos, ni una ampolla, ni un centímetro de piel roja. Sus ropas estaban empapadas en aceite, pero cuando tocamos el aceite que goteaba de sus cuerpos, estaba tibio, no hirviendo. El pastor Samuel se puso de pie primero. Miró a Ibrahim, que seguía de rodillas llorando, y caminó hacia él. Se arrodilló frente a Ibrahim, tomó su rostro entre sus manos y le dijo: «Hermano, Jesús te ama, Él te ha perdonado. Hoy comienza tu nueva vida». Ibrahim abrazó al pastor Samuel y lloró sobre su hombro como un niño pequeño, un hombre que había ordenado la muerte de cientos de personas, abrazando al hombre que acababa de intentar ejecutar de la forma más horrible posible. Rachel caminó hacia donde estaba la multitud de 300 aldeanos. Muchos de ellos eran cristianos que habían sido obligados a vivir bajo el terror de nuestra milicia durante años. Rachel extendió sus brazos y dijo: «Hermanos, Dios me trajo hasta aquí para mostrarnos a todos que Él es real. No tengan más miedo. El mismo Dios que me protegió en esa olla los protegerá a ustedes.
Varios aldeanos corrieron hacia ella y la abrazaron, llorando de gozo y alivio. David, el joven estudiante de medicina, caminó directamente hacia mí. Yo seguía de rodillas, temblando, con lágrimas en mi rostro. David se arrodilló frente a mí, me miró a los ojos y me dijo algo que me rompió completamente. «Robin», me dijo, «tu madre nunca murió. Ella está aquí». Mi corazón se detuvo. «¿Qué?», susurré. «Mi madre murió hace 22 años». David sonrió. «No, hermano, tu familia te mintió. Cuando tu madre se convirtió al cristianismo hace 22 años, tu padre la echó de la casa. Te dijeron que había muerto para que no la buscaras. Pero ella está aquí. Ella está en esta multitud. Ha orado por ti cada día durante 22 años». Me puse de pie tembloroso. Miré hacia la multitud de 300 personas. «¿Dónde?», grité. «¿Dónde está mi madre?». Una mujer de unos 60 años salió de entre la multitud. Caminaba despacio, con lágrimas corriendo por su rostro. Tenía el cabello completamente blanco, arrugas profundas en su rostro, pero sus ojos, esos ojos los reconocí de inmediato. «Mamá», susurré. Ella corrió hacia mí. Me abrazó con una fuerza que no sabía que tenía una mujer de su edad. «Robin, mi hijo, mi hijo». Dios respondió mis oraciones, te trajo de vuelta a mí. Yo me derrumbé en sus brazos. Todo el odio, toda la violencia, todas las muertes que había causado. Todo se derrumbó en ese momento. Lloré como nunca había llorado en mi vida. «Mamá», le dije, «he hecho cosas terribles, he matado gente. No merezco tu perdón, no merezco el perdón de Dios». Ella me tomó el rostro entre sus manos, exactamente como lo hacía cuando yo era niño. «Hijo», me dijo, «Jesús murió por ti. Tu pecado no es más grande que su gracia. Hoy es tu día de salvación». En ese momento, yo levanté mis manos al cielo y grité con toda mi voz: «Jesús, perdóname. Soy un asesino. Soy un hombre malvado. Pero si tú puedes perdonarme, yo me entrego a ti». Y hermanos, en ese instante sentí como si un peso de 1000 kilogramos se levantara de mi espalda. Sentí una paz que no sabía que existía. Sentí amor, un amor puro, profundo, inmerecido, llenando cada parte rota de mi alma. Uno por uno, mis compañeros de la milicia comenzaron a caer de rodillas. Primero fue Aminu, luego Usman, luego Yusuf, luego Mohammed. Uno tras otro, 187 hombres armados que habían venido a ser testigos de una ejecución, cayeron de rodillas y clamaron el nombre de Jesús. El pastor Samuel, Rachel y David caminaron entre nosotros, poniendo sus manos sobre nuestras cabezas, orando por cada uno. No había condenación en sus voces, solo amor, solo gracia, solo perdón. Ibrahim se puso de pie y gritó con voz quebrada: «Hermanos, suelten sus armas. Hemos estado luchando del lado equivocado. El verdadero Dios se nos ha revelado hoy». El sonido de más de 200 rifles cayendo al suelo resonó en la plaza. Algunos hombres se quitaban sus chalecos con explosivos y los arrojaban lejos. Otros rompían sus turbantes. Era como si una cadena invisible se hubiera roto sobre todos nosotros al mismo tiempo. Las 300 personas de la aldea, que habían vivido aterrorizadas durante años, comenzaron a cantar. Cantaban himnos de alabanza. Ancianos, mujeres, niños, todos cantaban con lágrimas de gozo corriendo por sus rostros. A las 4:30 p.m. de ese 15 de mayo de 2018, algo histórico sucedió. El pastor Samuel pidió silencio. Tenía una propuesta. «Hermanos», dijo dirigiéndose a nosotros, los exmiembros de la milicia, «sé que ustedes han causado mucho dolor. Sé que muchos aquí han perdido seres queridos por sus acciones, pero Jesús vino a sanar, a restaurar, a reconciliar. Hoy, yo los perdono en el nombre de Jesús, y le pido a cada persona en esta aldea que también los perdone». Hubo un silencio tenso. Yo miré alrededor y vi rostros llenos de dolor. Vi a una mujer cuyo esposo nosotros
habíamos ejecutado 6 meses antes. Vi a un hombre cuya casa habíamos quemado. Vi a niños que habían quedado huérfanos por nuestras acciones. Y entonces, uno por uno, comenzaron a caminar hacia nosotros. No con rabia, sino con lágrimas. Nos abrazaban, nos perdonaban. Era imposible de comprender con la mente humana, pero el Espíritu Santo estaba haciendo algo que solo Él puede hacer. Estaba sanando heridas que parecían imposibles de sanar. A las 5:00 p.m., el pastor Samuel propuso hacer un bautismo masivo. Había un río a 200 metros de la aldea. Los 187 hombres de la milicia que nos habíamos rendido a Cristo esa tarde, fuimos bautizados ese mismo día. Cuando yo salí del agua, sentí que estaba naciendo de nuevo. Era Robin Baltasar, pero ya no era la misma persona que había sido esa mañana. El asesino había muerto en esas aguas. El hombre nuevo había nacido. Pero hermanos, la historia no termina ahí. Lo que pasó en los días, semanas y meses siguientes fue igualmente sobrenatural. Esa misma noche, después del bautismo, nos reunimos todos en la iglesia subterránea donde los 3 cristianos habían sido capturados. Era un pequeño edificio de adobe con techo de lámina, con capacidad para unas 80 personas. Esa noche éramos casi 500 personas apretujadas ahí dentro. El pastor Samuel predicó hasta las 12:00 de la madrugada. Nos explicó el Evangelio con una claridad que nunca había escuchado. Nos habló del sacrificio de Cristo, de la gracia, del perdón, del propósito que Dios tenía para cada uno de nosotros. Al final de su predicación, hizo un llamado especial. Dijo: «Sé que muchos de ustedes que eran parte de la milicia tienen habilidades, conocimientos y contactos. Dios quiere usar eso que Satanás torció para el mal y transformarlo para bien. ¿Quién está dispuesto a convertirse en misionero en las mismas zonas donde antes sembraban terror?» De los 187 exmiembros de la milicia, 143 levantamos la mano esa noche. Ibrahim, nuestro excomandante, fue el primero en hablar. «Pastor Samuel», dijo con voz firme pero humilde, «yo sé dónde están los 7 campamentos principales de nuestra organización. Sé cómo operan, sé cuándo atacan. Quiero usar esa información para advertir a las iglesias y proteger a los cristianos». El pastor Samuel abrazó a Ibrahim y lloró. «Hermano», le dijo, «eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo». En los días siguientes, algo extraordinario comenzó a suceder. La noticia del milagro de la olla hirviendo se esparció como fuego por todo el norte de Nigeria. Periodistas locales comenzaron a llegar a Ikeja para investigar lo que había pasado. Un reportero del periódico The Nigerian Tribune llegó el 18 de mayo, 3 días después del milagro. Su nombre era Chinonso Okafor, 35 años, un periodista escéptico que había venido esperando encontrar una historia falsa o exagerada. Chinonso entrevistó a 47 testigos presenciales, revisó la olla, que aún estaba en la plaza, tomó muestras del aceite, que confirmó era aceite de palma genuino. Entrevistó a los 3 cristianos, al pastor Samuel, a Rachel y a David. Nos entrevistó a varios de nosotros, los exmiembros de la milicia. El 25 de mayo de 2018, The Nigerian Tribune publicó un artículo de primera plana con el titular «Milagro inexplicable en Ikeja. 3 cristianos sobreviven 17 minutos en aceite hirviendo». El artículo ocupó 3 páginas completas, con fotografías de la olla, entrevistas y testimonios. Chinonso escribió en su artículo: «Como periodista que ha cubierto conflictos religiosos en Nigeria durante 12 años, debo admitir que lo que presencié en Ikeja desafía cualquier explicación racional. He verificado los testimonios de manera independiente. He confirmado que estos 3 individuos efectivamente fueron sumergidos en aceite hirviendo, y he examinado sus cuerpos personalmente. No hay quemaduras, no hay cicatrices, no hay evidencia física de trauma. Esto es, por definición, un milagro». Ese artículo cambió todo. Copias del periódico llegaron a Lagos, a Abuja, a Kano,
a Jos. Las iglesias en todo Nigeria comenzaron a orar por un avivamiento en el norte. Misiones internacionales empezaron a enviar apoyo. Pero también sucedió algo inesperado. Otros grupos extremistas en la región, al enterarse de lo que había pasado, intensificaron sus ataques. Veían el avivamiento cristiano como una amenaza. El 3 de junio de 2018, apenas 19 días después del milagro, un grupo armado diferente atacó a Ikeja. Eran 80 hombres fuertemente armados. Llegaron a las 10:00 p.m., esperando encontrar una aldea desprotegida. Pero se encontraron con algo que no esperaban. Los 187 exmiembros de la milicia que nos habíamos convertido, estábamos ahí. Conocíamos sus tácticas, conocíamos sus rutas, y habíamos organizado un sistema de vigilancia y alerta temprana. No disparamos ni una sola bala. En lugar de eso, cuando los atacantes entraron a la aldea, nos paramos en las calles desarmados, con las manos levantadas al cielo, cantando himnos de adoración. Los atacantes quedaron confundidos. Gritaban, ¿dónde están las armas? ¿Dónde están los guardias? Ibrahim, nuestro excomandante convertido en evangelista, caminó al frente del grupo de atacantes y gritó, «Hermanos, no necesitamos armas. El mismo Dios que protegió a 3 cristianos en una olla hirviendo nos protege a nosotros». Les contó lo que había pasado. Les mostró la olla que todavía estaba en la plaza como un monumento del milagro. Les presentó al pastor Samuel, a Rachel y a David, que también estaban ahí. Esa noche, 43 de los 80 atacantes se rindieron y entregaron sus armas. Algunos lloraban, otros estaban en shock. Pero todos habían sentido la misma presencia poderosa que nosotros habíamos sentido el 15 de mayo. El grupo extremista que había enviado a esos 80 hombres quedó debilitado. En las semanas siguientes, más y más de sus miembros comenzaron a desertar. Para agosto de 2018, esa organización se había desintegrado completamente. Mientras tanto, en Ikeja, algo hermoso estaban haciendo. La pequeña iglesia subterránea de 80 personas creció a 400 personas en junio, a 750 en julio, a 1,200 en agosto. Para diciembre de 2018, había 2,300 miembros. Tuvieron que construir un edificio nuevo. Los exmiembros de la milicia trabajamos con nuestras propias manos para construirlo. Usamos nuestro conocimiento de construcción de campamentos militares para levantar un templo que pudiera albergar a 3,000 personas. El pastor Samuel me llamó aparte en septiembre de 2018. Me dijo, «Robin, Dios me ha mostrado algo sobre ti. Tú vas a ser pastor. Vas a plantar iglesias en las mismas zonas donde antes plantabas terror». Yo me reí. «Pastor Samuel», le dije, «yo apenas conozco la Biblia. No estoy calificado». Él me miró con ojos llenos de amor y me dijo, «Robin, Dios no llama a los calificados. Él califica a los llamados. Si Él pudo proteger a 3 personas en una olla hirviendo, ¿crees que no puede enseñarte su palabra?» Comencé a estudiar la Biblia intensamente. Rachel, la misionera estadounidense, se ofreció a enseñarme. Pasaba 8 horas al día estudiando las Escrituras. Memorizaba capítulos completos. Ayunaba. Oraba. En enero de 2019, apenas 8 meses después de mi conversión, fui ordenado como pastor. El pastor Samuel puso sus manos sobre mi cabeza y oró. «Señor, tú transformaste a Saulo el perseguidor en Pablo el apóstol. Hoy transformas a Robin el ejecutor en Robin el evangelista. Úsalo poderosamente». En febrero de 2019, planté mi primera iglesia. Fue en una aldea llamada Saria, a 120 kilómetros al norte de Ikeja. Era una zona controlada por extremistas. Nadie quería ir ahí. Pero yo conocía esa zona. Había operado ahí durante años. Llegué con 12 exmiembros de la milicia convertidos. No llevamos armas, solo Biblias. Comenzamos a predicar en las calles. Nos amenazaron, nos golpearon, pero no nos rendimos. A las 3 semanas, tuvimos nuestra primera conversión. Un joven de 19 años llamado Bashir
que era reclutador para un grupo extremista. Bashir había visto el artículo del periódico sobre el milagro de la olla. Cuando nos vio predicando en su aldea, se acercó y nos preguntó, ¿es verdad lo que dicen? ¿Realmente 3 personas sobrevivieron en aceite hirviendo? Le dijimos que sí. Le presentamos a Rachel, que había venido con nosotros para dar su testimonio. Bashir cayó de rodillas en medio de la calle y entregó su vida a Cristo. Bashir se convirtió en nuestro primer líder en Zaria. Para junio de 2019, teníamos 85 miembros. Para diciembre, 340 miembros. Hoy, en 2021, esa iglesia tiene 1,100 miembros. Pero lo más hermoso no son los números. Lo más hermoso son las historias individuales de transformación. Como la de Fátima, una joven de 22 años que había sido forzada a casarse con un líder extremista a los 14 años. Cuando su esposo se convirtió al cristianismo después de escuchar mi testimonio, él le pidió perdón por años de abuso. Fátima también entregó su vida a Cristo, y hoy ambos son líderes de un ministerio de reconciliación matrimonial. Como la de Yusuf, un exmilitar que había participado en la masacre de 23 cristianos en 2016. Yusuf vino a una de mis reuniones en marzo de 2019, escuchó el testimonio y se entregó llorando. Hoy, Yusuf es misionero en Camerún, donde ha plantado 4 iglesias. Como la de Amara, una niña de 9 años que había quedado huérfana después de que su familia cristiana fuera ejecutada. Amara fue adoptada por Ibrahim, nuestro excomandante convertido. Ibrahim la crió como su propia hija. Hoy Amara tiene 12 años y dice que quiere ser misionera cuando crezca. En los últimos 3 años, desde el milagro del 15 de mayo de 2018, hemos plantado 17 iglesias en el norte de Nigeria. Cada una es dirigida por un exmiembro de la milicia convertido. En total, estas 17 iglesias tienen 6,700 miembros. Pero el impacto ha ido más allá de Nigeria. El testimonio ha sido traducido a 12 idiomas. Rachel regresó a Estados Unidos en 2019 y ha compartido el testimonio en 43 iglesias. Miles de personas han sido inspiradas a orar por Nigeria, a apoyar misiones, a creer que Dios puede hacer lo imposible. El pastor Samuel escribió un libro sobre el milagro. Se titula Fuego que no consume. Ha vendido más de 50,000 copias en Nigeria y ha sido traducido al inglés, francés y árabe. David, el joven estudiante de medicina, terminó su carrera y ahora trabaja como doctor misionero. Viaja a aldeas remotas ofreciendo atención médica gratuita y compartiendo el evangelio. Ha tratado a más de 2,000 pacientes en los últimos 2 años. Mi madre, que oró por mí durante 22 años, ahora tiene 62 años. Vive conmigo y mi esposa. Sí, me casé con una hermosa mujer cristiana llamada Grace en octubre de 2019. Mi madre pasa sus días orando por las iglesias que hemos plantado. Dice que cada iglesia nueva es una respuesta a sus oraciones. Ibrahim, mi excomandante, ahora es pastor principal de la iglesia en Ikeja. La iglesia que intentó destruir es ahora la iglesia que lidera. Tiene un ministerio especial para exmiembros de grupos extremistas. En los últimos 3 años, 340 exmiembros de diversas milicias se han convertido a través de su ministerio. Y la olla, la famosa olla donde Dios hizo el milagro, todavía está en la plaza de Ikeja, pero ya no es un instrumento de muerte. La convertimos en una fuente de agua, le instalamos tuberías y ahora de ella brota agua limpia para toda la aldea. En la base de la olla grabamos las palabras de Isaías 43:2. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos. Queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que
que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles algo que pasó hace apenas 2 meses, en marzo de 2021, que me demostró que Dios sigue obrando poderosamente. Recibí una llamada de un número desconocido. Era de Chinonso Okafor, el periodista que había escrito el artículo original sobre el milagro. No había hablado con él desde 2018. Chinonso me dijo: Pastor Robin, necesito contarte algo. Cuando escribí ese artículo en 2018, yo era completamente escéptico. Reporté los hechos porque eran verificables, pero en mi corazón no creía que fuera un milagro de Dios. Pensé que tenía que haber alguna explicación científica que simplemente no había encontrado. Me contó que durante los últimos 3 años no pudo quitarse el testimonio de la cabeza. Investigó por su cuenta. Consultó con científicos, con médicos, con físicos. Todos le dijeron lo mismo. Era imposible que 3 personas sobrevivieran 17 minutos en aceite a 180 grados centígrados sin sufrir quemaduras. Pastor Robin, me dijo con voz quebrada, pasé 3 años tratando de desacreditar el milagro. Y esos 3 años me llevaron a la única conclusión posible. Dios es real. Jesús es real. Y yo necesito entregarle mi vida a Él. Chinonso se convirtió al cristianismo en marzo de 2021. Ahora está escribiendo un segundo libro, desde la perspectiva de un periodista escéptico que se vio forzado a creer por el peso de la evidencia. El libro se llamará La búsqueda de la verdad y saldrá publicado en septiembre de 2021. Hace 3 semanas, en abril de 2021, recibí otra llamada inesperada. Era de un oficial del ejército nigeriano. Su nombre es el coronel Adewale Ogunlade, 48 años. El coronel Ogunlade me dijo que había leído el artículo de Chinonso en 2018, pero lo había descartado como propaganda religiosa. Sin embargo, en marzo de 2021, el coronel fue asignado a supervisar operaciones antiterrorismo en el norte de Nigeria. Cuando llegó a la región, comenzó a escuchar historias de múltiples fuentes sobre exmiembros de milicias que se habían convertido al cristianismo y ahora estaban plantando iglesias. Pastor Robin, me dijo, soy un hombre militar. Creo en hechos, en estrategia, en fuerza, pero lo que estoy viendo en estas aldeas no se puede explicar militarmente. Hay paz en lugares donde antes había guerra. Hay perdón donde antes había odio. Hay crecimiento donde antes había destrucción. Necesito conocer a este Jesús que puede hacer eso. El coronel Ogunlade entregó su vida a Cristo hace 2 semanas. Me dijo que quiere usar su posición en el ejército para proteger a las iglesias perseguidas y facilitar la reconciliación entre grupos en conflicto. Y aquí es donde la historia toma un giro que ni yo mismo esperaba. La semana pasada, el coronel me contactó de nuevo. Me dijo que había encontrado información clasificada sobre un ex líder de la milicia que yo había conocido. Un hombre llamado Hassan Muhammad. Hassan era el segundo al mando cuando yo era parte de la milicia. Era más radical que Ibrahim. Cuando Ibrahim y yo nos convertimos, Hassan tomó el control de lo que quedaba de la organización y continuó los ataques. El coronel me dijo que Hassan había sido capturado en una operación militar en marzo de 2021. Estaba en prisión esperando juicio. Enfrentaba cadena perpetua o pena de muerte por crímenes de guerra. Pastor Robin, me dijo el coronel, sé que este hombre te persiguió. Sé que intentó matarte varias veces después de tu conversión. Pero el Espíritu Santo me está impulsando a preguntarte, ¿estarías dispuesto a visitarlo en prisión y compartir tu testimonio con él? Hermanos, no les voy a mentir. Cuando escuché el nombre de Hassan, sentí miedo. Hassan había jurado matarme. En 2019,
envió un equipo de sicarios a Zaria para asesinarme. Fallaron, pero mataron a 2 miembros de nuestra iglesia en el intento. Pero también recordé las palabras del pastor Samuel. Dios no llama a los calificados, Él califica a los llamados. Le dije al coronel que sí, que iría a visitar a Hassan. Hace 5 días, el 20 de mayo de 2021, exactamente 3 años y 5 días después del milagro de la olla, entré a la prisión militar de Kaduna. El coronel Ogunlade me acompañó. Nos llevaron a una celda en el nivel de máxima seguridad. Hassan estaba sentado en el suelo, encadenado de pies y manos. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de odio. «Traidor», escupió. «Viniste a burlarte de mí». Yo me senté en el suelo frente a él. «Hassan», le dije, «no vine a burlarme. Vine porque Jesús me envió. El mismo Jesús que me perdonó a mí quiere perdonarte a ti». Hassan se rió con amargura. «No existe el perdón para mí. He matado a 73 personas con mis propias manos. He ordenado la muerte de cientos más. Si tu Dios es real, Él me odia». Le conté mi historia. Le conté sobre el día de la olla. Le describí en detalle lo que había visto. Le hablé de mi conversión, de mi madre, de las iglesias plantadas, de las vidas transformadas. Hassan escuchó en silencio. Cuando terminé había lágrimas en sus ojos. «Robin», me dijo con voz quebrada, «yo también estuve ahí ese día. Yo era uno de los 215 hombres. Yo vi el milagro. Yo sentí la presencia. Pero tuve miedo. Tuve miedo de lo que significaría cambiar. Así que huí. Convencí a otros de que fue un truco, una ilusión. Pasé 3 años tratando de olvidar lo que vi, pero no puedo. No puedo olvidar sus rostros dentro de esa olla. No puedo olvidar esa luz. No puedo olvidar esa paz». Hassan comenzó a sollozar. «Robin, ¿todavía hay esperanza para mí?» Yo me acerqué a él, puse mi mano en su hombro y le dije, «Hassan, la cruz de Cristo es suficiente para ti también». Hassan se rindió a Cristo ese día en esa celda de prisión. Oramos juntos durante 2 horas. El coronel Ogunlade, que estaba presente, también lloraba. Hassan ahora está en prisión, esperando juicio. Probablemente pasará el resto de su vida ahí, pero me escribió una carta hace 2 días. En ella dice, «Pastor Robin, por primera vez en mi vida tengo paz. Estoy en prisión, pero soy más libre de lo que jamás he sido. Jesús me ha perdonado, y ahora quiero usar el resto de mi vida, aunque sea detrás de estas rejas, para hablarles a otros prisioneros sobre el milagro que presencié». El coronel Ogunlade me dijo que Hassan ya ha compartido su testimonio con 17 prisioneros. 12 de ellos se han convertido al cristianismo. Hermanos, lo que presencié el 15 de mayo de 2018 no fue solo un milagro para ese día. Fue el comienzo de una ola de salvación que sigue expandiéndose 3 años después. Fue la demostración de que Dios es real, que su poder no conoce límites y que ninguna vida está más allá de su alcance. Yo era Robin Baltasar, el ejecutor, el hombre que encendía el fuego para quemar a cristianos, el hombre que había matado a 13 personas sin remordimiento. Pero el mismo fuego que yo avivé para matar a 3 cristianos se convirtió en el fuego del Espíritu Santo, que transformó mi vida para siempre. Hoy soy Robin Baltasar, pastor, esposo, hijo restaurado con su madre. He predicado el Evangelio a más de 10,000 personas en los últimos 3 años. He bautizado a 487 nuevos creyentes. He plantado 17 iglesias. He visto a 340 exmiembros de milicias rendirse a Cristo. Pero no fue por mi fuerza. Fue porque el mismo Dios que protegió a 3 cristianos en una olla hirviendo, decidió alcanzarme a mí también. El mismo Dios que hizo esto en Ikeja, Nigeria, puede hacerlo en tu vida hoy. No importa qué tan lejos creas que has caído. No importa qué tan oscuro sea tu pasado. No importa cuántas personas te digan que no tienes remedio. Si Dios pudo transformar a un asesino como yo en un pastor,
Si pudo convertir a un comandante genocida como Ibrahim en un líder de iglesia, si pudo alcanzar a Hassan en una celda de prisión, entonces Él puede alcanzarte a ti donde quiera que estés. Romanos 8:38-39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si estás pasando por persecución, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. El mismo Dios que protegió a 3 cristianos en aceite hirviendo, te protegerá a ti. Si estás atrapado en una vida de violencia o pecado, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. El mismo Dios que me rescató a mí, te rescatará a ti. Si has perdido la esperanza, si crees que tu situación no tiene solución, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. El mismo Dios que convirtió una olla de muerte en una fuente de vida, puede transformar tu oscuridad en luz. Antes de irte, 3 cosas muy importantes. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Cada suscripción permite que testimonios como el mío lleguen a millones de personas que necesitan saber que Dios es real. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre, tu hermano, tu amigo, alguien que está atravesando su propia tormenta. Nunca sabes cómo Dios puede usar este testimonio para tocar el corazón de otra persona. Tal vez alguien en tu vida está pasando por persecución, por dolor, por desesperanza. Este video puede ser exactamente lo que esa persona necesita ver hoy. Tercero, en los comentarios déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. No importa qué tan grande sea tu necesidad, nuestro Dios es más grande. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa. Queremos servir mejor a esta comunidad que Dios está construyendo. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Que la misma protección que cubrió a 3 cristianos en una olla hirviendo, te cubra a ti hoy. Que el mismo amor que transformó a un asesino en un pastor, toque tu vida de manera profunda. Y que el mismo Espíritu Santo que llenó aquella plaza en Iqueja, llene tu hogar, tu familia, tu nación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo testimonio, hermanos. Que Dios te bendiga grandemente y recuerda, ninguna situación es demasiado imposible para nuestro Dios. Si Él lo hizo en Nigeria, Él lo puede hacer donde tú estés. La olla que fue diseñada para muerte se convirtió en monumento de vida. Tu prueba se convertirá en tu testimonio. Tu dolor se convertirá en tu propósito. Tu pasado no determina tu futuro cuando entregas tu vida a Cristo. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.